Eso es. Bueno, pues muchísimas gracias. Desde aquí empezamos con la grabación de la clase para que luego se pueda ver en diferido y os llegue, le llegue a compañeros, compañeras que quieran visionarla después, más tarde, en otro momento en diferido. Así que bueno, pues un gusto compartir un ratito con personas que entiendo que en algún punto nos interesa esto de entender un poco mejor cómo es la relación entre lo emocional, la dimensión del cuerpo, ¿verdad? Tratar de ir desenmarañando, ¿no? esta cuestión de lo corporal que si bien inicialmente puede parecer algo menor o algo liviano, cuando empezamos a adentrarnos en este mundo nos damos cuenta de que es un mundo tremendamente amplio y vasto y es inabarcable, os diría. Aquí en la escuela somos unos, bueno, pues grandes forofos, ¿no? De continuar investigando, adentrándonos, ¿no? En aquello que nos gusta y que nos entusiasma. Y en mi caso, el mundo de lo corporal, que me llamó la atención desde el primer momento, es un aspecto, bueno, pues muy, muy, muy extenso. Así que vamos a tratar en este ratito que tenemos hoy de contaros algunas cosas para ver si podemos ir clarificando un poquito esta idea. Pero sí, la idea es que nos podamos llevar como conceptos claros, algunos principios bastante, bastante claros de esta noción que tenemos en la escuela del cuerpo, que podamos entender la relación entre nuestro mundo emocional y el mundo corporal, que entendamos esto del mapa corporal y las emociones como plataforma de acción en el cuerpo, cómo se activan y cómo responde nuestro cuerpo frente a ello y que tengamos recursos para poder vincularnos y poder abrirnos y permearnos mejor a este mundo de lo emocional que siempre es un caballo de batalla tremendo. Así que hemos llamado a esta clase Anatomía Emocional. A mí me parece un título fantástico, ya os adelanto que no es mío. ¿Sí? El señor Stanley Keleman, que es uno de los padres de la psicología formativa, tiene un libro que se llama así, delicioso. Para algunos de los alumnos que veo que hay por aquí de la escuela, sabéis que es un libro recomendado y conocido. Y bueno, desde ahí esta idea de poder compartiros este espacio de cuerpo, para quienes no me conocéis, que sois algunos de los que posiblemente estáis por aquí, mi nombre es Laureano Jiménez, formo parte de Escuela de Crecimiento, soy uno de los cofundadores junto con Mariela y con Silvia de esta escuela que nació en el 2020, este año que siempre recordaremos, ¿verdad? En aquel momento de tanta crisis y de tanto dolor y de tanto sufrimiento, de ese lodo en el que nos sumergimos en lo personal y en lo colectivo. Bueno, pues brotó este proyecto, esta escuela que venía gestándose desde hacía bastante más tiempo, pero fue ahí cuando empezó a tomar forma, ¿sí? Y bueno, yo dentro de la escuela me ocupo de este área, el área de lo corporal energético. Llevo 15 años en formación como terapeuta, dedicándome al acompañamiento personal, a la formación. Yo soy ingeniero de orientación inicial y de trabajo inicial. Cuando nombro esto me doy cuenta de que ya se me van sumando años y décadas y cuando empiezo a ir sumando me voy dando cuenta de que, bueno, uno va teniendo ya una edad, ¿verdad? Y bueno, el enfoque de lo transpersonal como mirada al ser humano me pareció un encuentro vital en mi vida, fundamental, que asentó una mirada a la persona, ¿no? Viéndola como algo muchísimo más grande, ¿no? Esto que intuimos internamente de aquello que somos en potencia, pude ponerle nombre en aquel momento cuando bueno, me pude hacer una inmersión en este mundo de lo transpersonal, que hablaremos ahora. Y el cuerpo y la terapia corporal, tuve la grandísima suerte, ¿no? de la que la vida colocara la puerta de mi casa, ¿no? en la calle de enfrente, a uno de los grandes introductores de la terapia bioenergética en España, el señor Jaime Guillén, y tuve la suerte de su mano
pues empezar a indagar en esto de lo corporal. Yo pensaba que el trabajo con el cuerpo era algo parecido a todo lo que yo venía haciendo hasta el momento, ¿no? Que era, bueno, conocer un poco mi cuerpo, cuidarlo, ¿no? Muy desde lo funcional, desde el deporte. Bueno, siempre había tenido un buen contacto a ese nivel, pero evidentemente me di cuenta pronto de que aquello era muchísimo más profundo e inabarcable de lo que en aquel momento yo podía intuir. Y aquello despertó en mí un interés grandioso por tratar de comprender un poquito mejor todo esto. Y, y bueno, el cuerpo se convirtió como en un lugar desde el cual me gusta poder acompañar, ¿no? Es uno de los elementos o uno de los aspectos en los que en el acompañamiento terapéutico siempre se nos suelen quedar de lado. ¿M? El cuerpo suele ser un poco como la última asignatura y esto ocurre con el cuerpo en lo terapéutico, pero ocurre en el resto de cosas, ¿no? De alguna forma es un aspecto todavía bastante desconocido y cuando buscamos un crecimiento integral, ¿no? Y la propuesta de esta escuela es un crecimiento que no deje de lado ningún ámbito de la persona, ¿no? Que podamos trabajar en lo emocional, que podamos trabajar en lo interno a nivel de las creencias, que podamos indagar en las cuestiones que tienen que ver con lo trascendente o con lo sutil, que podamos indagar en el cuerpo como la realidad más interna y más accesible. En ocasiones el cuerpo se ha quedado como un poquito desdeñado y un poquito sintiéndose como la asignatura fea o la asignatura mala. Y al final el crecimiento necesita ser integral. Evidentemente a nivel pedagógico y cognitivo nosotros necesitamos ir dividiendo las cosas en cajitas para poder comprenderlas, ¿eh? Y entonces nosotros hacemos nuestros propios esquemas, ¿no? Al final la mente necesita hacer esto, ¿no? Divide, etiqueta, clasifica, nos ordena y eso está muy bien, ¿no? Determinamos que lo emocional está por aquí, las creencias están por aquí, el cuerpo está por allá. Luego cuando empezamos a indagar nos damos cuenta pronto de que todo está tremendamente imbricado y que esa línea es imposible de trazar. No podemos dividir un aspecto de otro. Y entonces necesariamente el crecimiento tiene que ser integral. Si nos quedamos sin revisar alguno de esos aspectos, va a volver a repetirse, va a volver a nuestra vida. ¿Mm? Así que un crecimiento integrador, amplio e inclusivo es necesario en este momento, porque si no vamos a estar desdeñando el inmenso potencial que cada uno de esos elementos tiene. ¿M? Y no podemos dejarnos ninguno de lado. Em, Y el cuerpo viene siendo la asignatura pendiente, pero es que igual en los últimos 2000 años viene siendo un poco así. Posiblemente no ha ayudado demasiado que a nivel de ciertos tabúes y ciertas cuestiones que igual tienen más que ver con lo religioso, se haya llamado al cuerpo como aquello menor o aquello básico, ¿no? Los impulsos instintivos del cuerpo como algo a evitar, la búsqueda de la trascendencia del cuerpo y poder colocarnos más allá de todo aquello, ¿sí? Porque aquellos impulsos bajos eran menores y poco apropiados, ¿m? Y eso ha hecho que empecemos a vincularnos muchas veces con el cuerpo y bueno, y sus impulsos como algo que genera culpa o vergüenza, ¿sí? Y que nos vayamos desconectando de un montón de aspectos de ello. El mundo de lo racional, que ha venido colocando el poder, ¿no? Y el centro del yo en nuestra razón, ¿no? Le hemos dado muchísima prioridad al mundo de lo intelectual, ¿no? El cerebrocentrismo que nos ha comido en el último tiempo, ¿verdad? Que le hemos dado una prioridad absoluta, ¿no? A todo lo que tiene que ver con la mente y con todo lo que conlleva la mente, que evidentemente es muchísimo y hemos ido denostando ese otro lugar que tiene que ver con lo básico, ¿no? Ahora viene la era científica y nos dice, no, 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 no se preocupen ustedes, que la conciencia la vamos a poder implantar en otro cuerpo, porque en el fondo esto viene siendo solo un soporte, ¿sí? Un soporte funcional, una especie de contenedor que lo que permite es que todo lo demás se despliegue, pero no tiene mucho más interés, ¿no? Y al final ese concepto y ese vínculo con el cuerpo viene muy marcado y está súper teñido por este tipo de ideas. Empezamos a tener una vida
pues muy cortada del mentón hacia arriba, ¿no? Empezamos a desconectar de todo esto que tiene que ver con la información que viene de abajo y a tratar de, a nivel de lo mental, bueno, pues establecer un lugar de seguridad, que está muy bien, ¿sí? Pero la seguridad o es una sensación o no será nunca, ¿sí? Entonces, claro, la pérdida del contacto, la pérdida de la posibilidad de un contacto armonioso y espontáneo con el cuerpo, la cantidad de síntomas psicosomáticos que nos afectan hoy por hoy, ¿no? La gran cantidad de trastornos, de adicciones que asolan toda esta civilización, en el fondo también viene muy de la mano de haber dejado de lado toda esta parte, ¿sí? Haber dejado como una especie de aspecto menor todo esto que tiene que ver con el cuerpo. Y, y si nos paramos a pensarlo, ¿no? Y esto Stanley Keleman lo nombraba mucho, ¿no? Él decía, en el fondo, la vida todo el tiempo está construyendo las formas, ¿sí? Todo se construye a través de la forma. El cuerpo no es lo único que existe, pero es lo único accesible directamente que tenemos, ¿sí? Es lo más cercano y básico que está a nuestro alcance. Y al final, todas las experiencias, sin excepción, transitan por el cuerpo. Todo atraviesa el cuerpo. Nos construimos en el cuerpo, nos modelamos en el cuerpo, forjamos nuestra estructura de identidad desde la primera célula pulsante que somos, con nuestras experiencias dolorosas y placenteras que generan, bueno, tendencias expansivas y contractivas en un yo biológico que se configura mucho antes del yo psicológico. ¿Sí? Bueno, ya hoy por hoy, afortunadamente, el cerebrocentrismo este que os decía viene dando paso a un conocimiento que se basa en la neurociencia que empieza a confirmar un montón de cuestiones que sentíamos que antes no estaban tan visibilizadas dentro del mundo de Occidente, sobre todo, ¿no? Y parecía que si querías aprender un poquito de lo corporal, te tenías que ir a indagar en aspectos de, bueno, pues de Oriente, ¿no? Parecía que ellos sí daban cierto protagonismo al cuerpo, a la energía, a la interrelación entre la postura, a la capacidad del cambio de los estados internos a través del movimiento, la gestión de la carga energética. Todo eso hoy empieza a ser una realidad conocida gracias a la neurociencia y empezamos a abrir una etapa nueva que está haciendo que también se tenga que reformular por completo un montón del conocimiento que había en el último tiempo. ¿Mm? Y bueno, esa es una gran noticia del último tiempo. Y, y así es, ¿no? En el cuerpo queda grabado todo desde el primer instante, ¿no? Todas las decepciones, todo el amor, ¿sí? Ha venido construyendo quién somos hoy, estructurando cómo es nuestra forma, ¿sí? Hay una inmensa sabiduría en lo que ocurre a nivel organizativo dentro de nuestro cuerpo y no podemos desdeñar eso, porque ese proceso organizativo de muchísima sabiduría nos acompaña todo el tiempo y tiene que ver con nuestros mecanismos de protección, pero también tiene que ver con nuestros mecanismos de sanación. Y el cuerpo en sí mismo alberga una cantidad de recursos sanadores increíbles. Increíbles. Conforme investigamos sobre esto, nos vuela la cabeza la cantidad de sabiduría innata que está codificada dentro de nuestra realidad psíquica y corporal. ¿Mm? Y os voy a contar algunos principios que siento que son importantes, ¿no? Tener en cuenta, para tratar de entender un poquito esta visión del cuerpo que queremos contaros, ¿no? En primer lugar, la necesidad de integración. Esto que os contaba hace unos minutos, ¿sí? Necesitamos una visión. Cuando nosotros hablamos del cuerpo, en realidad estamos hablando de todo el engranaje del psicocuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo, que es lo más básico y que es lo más accesible, en el fondo representa la base de una pirámide donde se asienta todo lo demás, donde se imbrica todo lo demás, ¿sí? Nuestras sensaciones, las sensaciones que yo tengo, necesariamente se asientan en el cuerpo, se anidan
en el cuerpo. No puedo sentir algo, no puedo tener una sensación si no tengo un contacto real con mi cuerpo. Mi mundo emocional se va a desplegar a través de esas sensaciones y se va a venir configurando a raíz de ellas. El mundo de mis creencias, de mi idea de quién soy yo en el mundo y cómo es el mundo es un lugar seguro, el mundo es un lugar abundante, el mundo es un lugar que me ofrece lo que yo necesito, es un lugar hostil, es un lugar en el que puedo desplegarme con confianza y entregar el amor que soy. ¿O es un lugar donde necesito recortar mi espontaneidad y conformarme con pasar desapercibido y hacer las cosas como es debido, renunciando a todo lo que soy? Y estas ideas, que suenan a creencias, tienen una correlación somática, tienen una realidad que se asienta en el cuerpo y que luego es la que genera la creencia. Sí, el cuerpo todo el tiempo, la mente va siguiendo todo el tiempo al cuerpo. ¿M? Y si yo me siento corporalmente seguro en este espacio, mi mente me lo va a decir y va a empezar a mapear cómo es mi estado corporal, que lo está mapeando 24/7, no descansa de hacerlo todo el tiempo, para decirme y para contarme a nivel de mi narrativa mental que esto es un espacio seguro, donde puedo estar tranquilo, donde puedo generar una sensación de apertura expansiva y de contacto. Porque si lo que siento en mi cuerpo es una sensación de amenaza y de hostilidad, lo que va a ocurrir en mi experiencia corporal es que me voy a contraer. Y al contraerme, voy a retirar mi capacidad de pulsar hacia afuera y toda la fuerza, ¿sí?, va a venir a empezar a contraerse internamente. Voy a empezar a perder capacidad de contacto, voy a empezar a disociarme de esta realidad, se va a empezar a teñir todo de un color más grisáceo y se van a activar otros recursos en mí más primitivos que no me permiten la capacidad de socializar y de conectar aquí fuera. ¿Mm? Porque una mente y un cuerpo que se siente alerta y que se siente amenazado no puede socializar bien, igual que no puede ser creativo. ¿Sí? Así que esta posibilidad de sentir que el cuerpo está en la base es fundamental, porque todo lo demás va a venir detrás. Si yo consigo configurar en mi sensación física una sensación de tranquilidad, el cuerpo va a venir detrás todo el tiempo. ¿Sí? Así que podemos empezar a utilizar esto como una forma de cambiar nuestros estados de ánimo. Porque si mi mente está todo el tiempo mapeando mi cuerpo, especialmente mis facciones en la cara, igual, si yo tengo la capacidad de ir generando una leve sonrisa que me acompaña todo el día, igual me doy cuenta de que hay algo que cambia en mi actitud. ¿Mm? Y nos vamos dando cuenta y vamos confirmando la certeza de que somos capaces de tener muchísimos más recursos de los que parece, que dejamos de ser víctimas de lo que nos ocurre con mucha más facilidad de lo que parece. ¿Mm? Así que, dice Mario Salvador, que el cambio más profundo está en cómo nos sentimos en nuestro cuerpo. ¿Sí? El cómo me siento en mi cuerpo va a hacer que toda mi bioquímica responda a eso. Fijaros lo que representa. ¿Sí? No es lo mismo un cuerpo inundado de cortisol y adrenalina que un cuerpo inundado de serotonina y oxitocina. ¿Sí? Así que mi bioquímica, regulada por todo mi sistema nervioso, va a responder al estado que está mapeando mi mente en el cuerpo todo el tiempo. Fijaros si es importante. ¿Mm? Bueno, un proceso de integración, ¿sí? Que se nos quede ahí en la mente esta imagen de la pirámide. Un segundo principio que tiene que ver con la organicidad, ¿sí? Cada sistema que está vivo tiene su propia inteligencia.
Fijaros qué importante es esto. Cuando podemos empezar a confiar en que hay una inteligencia superior que está codificada y que configura la esencia del otro todo el tiempo. Para quienes nos dedicamos al acompañamiento, esto es una bomba, ¿no? Por aquí hay varios acompañantes, por aquí hay varios terapeutas. Esto es inmenso, porque claro, esto le entrega el poder por completo al otro y coloca esa responsabilidad y la posibilidad en esa inteligencia, en esa sabiduría, en esa capacidad que la mente y el psicocuerpo tiene de sanarse a sí mismo. Y entonces la idea no es yo voy a curarte o yo voy a sanarte, sino juntos vamos a encontrar cuál es tu mejor forma para que puedas sanarte. Vamos a ir a encontrarla juntos, pero es tu forma, ¿sí? Ese respeto del que hablamos cuando hablamos del acompañamiento tiene que ver con esto. ¿Mm? Tiene que ver con entender y con rendirnos a que hay una inteligencia interna que es la que necesitamos encontrar y que se pueda activar. ¿Mm? Tenemos que permitir que dentro de nosotros eso que ha quedado como un sistema de alerta que se ha pulsado tantas veces, que ha cronificado y ya no hay forma de que cuando yo quite el dedo del botón de alerta, el botón vuelva a su posición inicial, porque mi estado de alerta ha cristalizado y ha cronificado en mí, y entonces el sistema nervioso dice, pues este señor necesita una dosis basal de cortisol, que es esta, y una dosis de adrenalina, que es esta. Se la vamos a chutar por defecto. ¿Sí? Bueno, pues ahí estamos, porque algo ha cronificado en nuestra forma, ¿sí? Nuestra manera de estar en el mundo. Y todos necesitamos una forma y una manera de estar en el mundo. La cuestión es que a veces esa forma ha quedado fijada. Y ha quedado fijada no tanto por las experiencias que venimos teniendo ahora en nuestra vida adulta, ¿sí? Que bueno, ya a mis 47 van pasando cosas. No, ha quedado cristalizada con las experiencias y las vivencias biográficas que me quedaron marcadas cuando yo no tenía los recursos del hombre de 47. Cuando aquello me sobrepasó, cuando aquello fue complejo, cuando no tenía la capacidad, cuando tuve que cerrar un montón de aspectos de mí mismo, ¿sí? Porque no tenía los recursos que tengo ahora. Y esa forma cristalizó y esa manera, ¡clac!, quedó anclada y es lo que yo siento que hoy me define. Bueno, pues yo soy así, ¿no? Esto es lo que decimos tanto, ¿no? ¿Qué será eso, no? Yo soy así. ¿Mm? Entonces, lo importante no es, claro, tener una forma es fundamental para poder estar vivos, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que preguntarnos es en qué medida esa forma está viva todavía, de qué manera puedo actualizar la manera en la que me uso a mí mismo, en la que mi cuerpo se predispone y se organiza frente a los estímulos que hay ahí fuera, ¿sí? Bueno, os contaba cositas sobre lo biográfico, ¿sí? Hoy no nos va a dar tiempo a meternos mucho en lo biográfico. A mí me gusta, ¿sí? Los que me conocéis sabéis que esa es una de las partes que me apasiona, ¿no? De cómo nos construimos en función de qué vivencias hemos ido teniendo. Pero sí que uno de los principios que me parecen fundamentales es entender que todo el tiempo estamos recordando. Y esto fue una comprensión que a mí me fascinó. Todo el tiempo estamos recordando. ¿Mm? Me encuentro muchas personas que cuando les pregunto, me dicen, yo en realidad no tengo demasiados recuerdos de mi infancia. O yo en realidad tengo muchas partes de mi biografía como muy poco accesibles, ¿no? Tengo apenas algunos esbozos de algunas imágenes, pero, siento como que estuviera todo difuminado y borrado. ¿Os suena esto? ¿Sí? Y sin embargo, todo el tiempo estamos recordando. ¿Cómo recordamos? Recuerda nuestro cuerpo, recuerdan nuestras exageraciones emocionales, recuerdan nuestros síntomas somáticos,
recuerdan todos los momentos donde se nos coloca un nudo en el estómago, una tensión en las cervicales y no conseguimos quitárnoslo. Todas esas exageraciones conductuales que tenemos, todos esos secuestros internos que tenemos de partes de nosotros que decimos, madre mía, no debí decirle esto, no debí decirle lo otro, ¿no? La cantidad de tiempo que nos quedamos después anclados en determinados episodios que nos vienen ocurriendo, ¿no? Esa sensación de vergüenza, de culpabilidad. ¿Cuánto de todo eso realmente no son formas en las que una historia de nuestra vida se está contando? En la que nuestro cuerpo en este momento, a través de un montón de sensaciones, nos está permitiendo que aflore una historia que no tiene que ver con el estímulo de ahora, no tiene que ver con lo que me ha pasado en la calle ni con la discusión que he tenido con mi pareja, tiene que ver con aquello que ocurrió en su momento, que quedó anclado en mí y que no supe resolver. Y que por eso aquellos primeros acordes de no poder resolver episodios de tristeza, de abandono, de ira reprimida, de sensación de soledad, todo eso es lo que emerge hoy con una fuerza tremenda y como siento, pienso que no tengo los recursos, trato de cerrarlo y de mantenerlo alejado de mi conciencia. Como no lo escucho, como no lo atiendo, como no puedo estar presente con ello porque es tremendamente incómodo y me acompaña todavía la creencia de que no voy a poder tolerarlo en mi cuerpo porque me va a arrasar. Y ya no es verdad eso. Lo que hacemos es que ¡buac! Continuamos todo el tiempo cerrando, conteniendo y alejándonos de esa información pretendiendo que no esté. Evidentemente los síntomas cada vez van a necesitar reclamarnos con más intensidad, porque si no le presto atención, ya sabéis, si no le presto atención a los primeros acordes de la sensación que se me pone en la boca del estómago cuando tengo un momento de inquietud, ¿qué va a empezar a pasar? Ese nudo no va a parar y esa historia necesita contarse, está queriendo contarse a través de ese síntoma. En la medida en la que yo me alejo y me disocio de esa información, necesariamente eso que quiere contarse, porque forma parte de esa inteligencia interna que pretende sanarme, va a buscar la manera de colarse y va a generar otro tipo de síntomas y va a llamar con más fuerza a mi puerta y va a empezar a generar tensiones cada vez más intensas y va a empezar a generar fallos fisiológicos que den lugar a fallos funcionales y van a dar lugar a somatizaciones que me lleven a problemas médicos y van a dar lugar porque la historia necesita contarse y si no la atiendo de una forma voy a tener necesariamente que atenderla de otra. El cuerpo no solo guarda todas las experiencias vividas, también está reflejándolas en nuestro momento presente. Es la forma en la que yo en mi presente estoy trayendo la historia de mi pasado. Estoy viviendo mi pasado en mi presente. Está pulsando todo el tiempo aquí conmigo a través de las incomodidades que siento, las emociones reprimidas, aquello que no puedo resolver, lo que se repite, lo que siento que es una exageración, lo que siento que es una contradicción. Eso tiene que ver con aquello que no quedó resuelto. Eso tiene que ver con esa historia, eso tiene que ver con la manera en la que, de alguna forma, esa inteligencia está queriendo que esa historia se cuente y está recordando. ¿Bien hasta aquí? ¿Sí? Bien. Y entonces, si en el cuerpo queda todo grabado, a mí hay un concepto que me encantó cuando lo leí, ¿no? Dice, es como si hubiera quedado la historia congelada. Podemos asemejar nuestro cuerpo a una especie de cartografía corporal, una cartografía biográfica, ¿no? Yo que vengo del mundo de la ingeniería y estas cosas, a mí los mapas me pirran. Sí, es como, claro.
si podemos tener un mapa, si el cuerpo alberga todo aquello que ha ido forjando, en el fondo, todo aquello que ha cristalizado, ¿dónde está? ¿Dónde están las pasiones? ¿Dónde están los dolores? ¿Dónde están esas creencias? Tienen que estar en algún lugar en el cuerpo, ¿no? Los egipcios se preguntan esto, ¿no? Muéstrame esto en tu cuerpo. ¿Dónde está esto en tu cuerpo? Tiene que estar en algún sitio. Tendría que poder identificarlo en algún lugar. ¿Mm? Y claro, el cuerpo alberga, y no solo alberga, sino que se organiza y se prepara para todos los estímulos que hay. ¿Mm? Mi cuerpo se organiza para defenderse en un momento donde siento que tengo que colocar un límite. Mi cuerpo se prepara y se organiza internamente para abrazar. Mi cuerpo se organiza para protegerse de la vulnerabilidad de sentirme pequeño en una situación que me contrae. El cuerpo es el lugar por donde pasa absolutamente todo. Y en la medida en la que yo puedo tomar conciencia y comprender cómo se organiza internamente ese proceso, más capacidad de darme cuenta de cómo es voy a tener, mejor voy a poder pillarme en ese momento y darme cuenta de todo lo que está pasando aquí dentro. Que me doy cuenta de que hay una movida aquí que se está gestando increíble para no pillarme cuando ya estoy de vuelta en mi casa. Es que tenía que haberle dicho esto, es que no tenía que haberle dicho lo otro, es que yo creo que aquí me pasé, es que yo creo que aquí me quedé corto. ¿No? Como dice un amigo, dice campeón del mundo en ganar discusiones 3 días después, ¿no? Nos pasa esto de quedarnos anclados en aquello, es que no debí, es que debí, ¿sí? Todo eso que nos ocupa internamente, ¿sí? Que nos está mordiendo y apretando el zapato, tiene que ver con esto. Tiene que ver con aquellos momentos donde sentimos que la emoción nos pilló tan desprevenidos que o la tuvimos que sumergir y ya está, o nos identificamos tanto con ella que nos llevó ella donde ella necesitaba. En cualquiera de los dos casos, posiblemente no pudimos activar un recurso más adulto, más maduro, más adaptativo, más funcional, más autorregulado. Y esto, en cierta medida, tiene muchísimo que ver con el cuerpo, porque tenemos una dificultad enorme para tolerar la emoción. Una emoción es una excitación interna. Y esa carga interna a veces es muy difícil sostenerla. Es muy complejo, porque además el registro que tenemos es un registro muy infantil de cómo nos vinculamos con esa emoción. Entonces pensamos que nos va a volver a arrasar, o que si permito que esto aflore de mí, me voy a convertir en no sé qué cosa. ¿Sí? Porque los niños hacen esto también, generalizamos. Si dejo sacar este enfado, me voy a convertir en... ¿Sí? No deja de ser una pulsión de nuestra parte más infantil que generaliza determinados aspectos. Y entonces no nos da el permiso para que podamos activar en nosotros lo que a lo mejor ahora sí que es conveniente. Pero claro, para eso necesito poder conectar y familiarizarme con determinados aspectos que yo todo el tiempo estoy teniendo ahí bajo raya, ¿sí? Así que el cuerpo registra todo. Y si el cuerpo registra todo y es una especie de cartografía, esto ya lo veremos y en algún momento abriremos otro espacio otro día, se debería poder leer en el cuerpo qué es lo que nos ha pasado, ¿no? Yo como soy forestal, hay algún ingeniero más por aquí, que ya he visto yo por aquí, por lo menos un par de ellos. Yo que soy ingeniero forestal, claro, una de las cuestiones que eran tremendamente bonitas era entender cómo había sido la vida de un árbol simplemente observando cómo eran los anillos de crecimiento cuando el árbol se cortaba. Y entonces una vista entrenada era capaz de identificar cuáles habían sido los años de sequía, si había crecido en un lugar plano o en una zona de pendiente, si había habido algún incendio y cómo había sido. ¿Sí? Y esa información era una información que queda grabada en el crecimiento del árbol. Pasa lo mismo con nosotros, ¿sí? Dejamos el pasado en el pasado, pero nos acompaña pulsando internamente todo el tiempo. ¿Se entiende esto? ¿Me seguís con esto? ¿Esta idea? A mí me parece brutal. ¿Sí? Porque entonces en nuestro cuerpo podemos empezar a leer todo aquello que pasó y tenemos una información de primera mano para poder empezar a reparar internamente cosas, para actualizar un montón de decisiones internas que tomamos hace mucho tiempo. ¿Mm?
Bueno, ya empezamos a hablar de emociones, nos metemos en el fregado, ¿sí? Cuando empezamos a trabajar con emociones, muchas veces decimos emociones positivas y emociones negativas. ¿A quién le suena esto? ¿Sí? No, es que esta emoción, las emociones negativas, yo regulín. ¿Sí? Claro. Qué complejo, ¿no? ¿Qué será una emoción positiva o una emoción negativa, ¿no? Una emoción es una maravillosísima adaptación, ¿no? Nosotros como seres humanos tenemos una grandísima ventaja y un grandísimo inconveniente, ¿no? Hemos madurado mucho, pero hemos madurado demasiado rápido. Hemos evolucionado a una velocidad gigantesca y nos queda todavía mucho por poder abrazar internamente de la información que tenemos, ¿no? Si una emoción es un proceso, no es un metamodelo que lo que me permite es adaptarme mejor a lo que ocurre, esto de clasificarlo como bueno o malo, ya deberíamos cuestionárnoslo un poquito, ¿sí? Porque en el fondo todas son legítimas y todas vienen a informarme de algo. En la medida ya en la que yo corto el contacto con ellas y no permito que ellas me informen de lo que yo necesito, pues ¿cómo voy a tomar decisiones adaptativas y coherentes adultas desde ahí? Joder, va a ser muy difícil. ¿Mm? Va a ser muy complejo. Por eso, los enfoques emocionales necesitan de una mirada en el cuerpo. Porque poder tolerar la emoción en el cuerpo me va a permitir relacionarme con ella durante más tiempo, darle el permiso para que ocupe el lugar que necesita y no solo en la tensión crónica que tengo en los hombros, en el nudo que tengo en el diafragma que me toca la boca del estómago, en la sensación que tengo del dolor de barriga, ¿sí? En las cefaleas, en los dientes que aprieto por la noche, ¿sí? Si yo doy permiso internamente hablando, flexibilizo, permito que la emoción se incorpore, puede ir permeando dentro de mí, pueda ocupar el lugar que necesita, yo voy a poder relacionarme con ella en mayor profundidad. Voy a poder dar un espacio para que esas sensaciones sentidas, para que esa información se pueda ir desplegando. Vamos muy rápido por la vida y necesitamos un lugar de poder permanecer presentes en la experiencia lo suficiente como para poder decodificar qué hay debajo, qué hay debajo de esto. ¿Qué me quiere decir la vida con esto? ¿Qué me está ocurriendo? ¿Dónde me está tocando esta experiencia? ¿Qué me estoy contando de lo que está pasando? Pero vamos tan rápido que vamos reaccionando todo el tiempo. ¿Mm? Entonces, nuestro mundo emocional, claro, se convierte en un espacio reactivo. ¿Cómo no vamos a temerle a esto? ¿Cómo no vamos a huir en cierta medida de todo esto? No lo entiendo. Me lleva por la calle de la amargura. A veces termino en lugares que son los que menos necesito y los que menos me convienen. Claro, el mundo del emocional se convierte en algo muy complejo desde ahí. Entonces, poder sostener y tolerar esa experiencia de la excitación interna para que se pueda ampliar la experiencia sentida es una parte fundamental. Porque decimos, no, es que tengo un nudo aquí, ¿sí? Es que siento una angustia aquí. Claro, no es que sienta una angustia aquí, es que donde toda mi anatomía está haciendo un esfuerzo brutal para contener la angustia, bloquearla y mantenerla lejos del espectro de mi conciencia, es aquí. Este es el lugar donde yo más bloqueada tengo esta emoción. Por eso la percibo ahí. Por eso se me monta el mantecao que se me monta aquí. ¿Sí? Porque aquí es donde hay un nudo, aquí es donde aparece una tensión que posiblemente ha cronificado porque no es de hoy ni de ayer, que me acompaña, igual si me apura de toda la vida. Por eso siempre se me monta la angustia aquí. Por eso siempre se me monta la tensión en las cervicales. Por eso siempre tengo esta dolencia en el estómago. Por eso siempre tengo esta sensación de que me hierve la sangre. Por eso siempre tengo esta sensación de estar por dentro contenido, comprimido, como a punto de explotar. ¿Sí? Por eso siento siempre esta sensación de falta de fuerza,
Y esta sensación de falta de capacidad, por eso, porque se ha organizado la experiencia ahí y ha cronificado de esta manera. ¿Sí? Bueno, vais preguntando cositas, voy a intentar que tengo aquí un guión, porque si no, me puedo perder por cualquiera de estas líneas en cualquier momento, ¿sí? Y empezaros a contar sobre cualquier otra cosa. Y quiero llegar a estos lugares. Respiración y contracturas y tensión en la parte alta de la espalda, ¿sí? Porque esos son lugares donde nuestra atención nos debería llevar. ¿Mm? Entonces, una idea que voy a sembrar aquí también y que otro día hablamos, ¿sí? Claro, si yo me doy cuenta de que yo estoy protegiéndome de determinadas emociones para que no se desplieguen porque mi memoria dice que yo no sé relacionarme con eso, voy a estar cerrando y bloqueando mi cuerpo. Para yo defenderme de la tristeza, tengo que generar un evento corporal que no permita que la experiencia de la tristeza desemboque en el llanto. ¿Sí? Y no es solo que yo reprima la emoción así, no, 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 los hombres no lloran, no es una idea que tengo, sí, tiene un aspecto cognitivo también, claro, pero tiene un aspecto corporal y fisiológico en el que para yo no entrar en contacto con eso, necesito generar toda una tensión interna que cierra mi respiración, bloquea mi movimiento, ¿sí? Precisamente para evitar que el llanto ¡buf! Aflore. ¿Mm? Y esos lugares donde yo estoy cerrando a la experiencia, a la libre expresión de lo que soy, ¿sí? Porque el cuerpo si es algo es autoexpresivo, ¿m? El cuerpo está para permitir que la expresión pueda salir, todo aquello que yo no puedo permitir que emerja, tengo que irlo cerrando. Y entonces en mi cuerpo voy, claro, cerrando determinados lugares, voy como cerrando grifos en mi anatomía, en una cosa que Wilhelm Reich, que es uno de los padres, ¿no? De nuestra línea de entender, ¿no? Como entendemos nosotros la psicoterapia corporal, llamó los segmentos corporales. Determinados lugares en mi cuerpo que no son casuales, que son precisamente por donde yo no permito que la emoción aflore. ¿Sí? Por eso alguien preguntaba, ¿qué ocurre con esa tensión o con esa contractura que siento en la parte alta de la espalda? Claro, fijaros, ¿no? La rabia es una emoción que ¿por dónde viaja? Si yo os pregunto, ¿la rabia va hacia arriba o va hacia abajo cuando aparece y surge internamente la rabia? Para arriba, ¿verdad? Claro, es ascendente. ¿Dónde tenéis que haberos hecho esa pregunta para responderme? He tenido que mirar en vuestro cuerpo, ¿verdad? Se siente ahí, se siente en el cuerpo. Entonces, la ira es una emoción que viaja en sentido ascendente por la parte de atrás, por mi espalda. Nace a nivel de nuestro coxis y viaja por nuestra columna hacia arriba para llegar a nuestros órganos agresivos, para generar un input de activación de mi sistema simpático para darme ese plus de energía que yo necesito para, en el caso de la ira, destruir el objeto que está alterando mi bienestar. Y entonces, esa capacidad de llevar ese plus a mis órganos agresivos, entiéndase, mi boca, mis manos y mis brazos y mis ojos, que son especialmente los órganos más agresivos del cuerpo, ¿sí? Necesariamente viaja por la espalda, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir en el cuerpo de alguien que no se permite el contacto con la rabia? Va a necesitar cerrar y bloquear, contener y comprimir toda la musculatura que acompaña a esa expresión. Y entonces, desde los dolores en las lumbares, ¿sí? ¿Os ha pasado esto? Te pillas un cabreo del 15 y por la tarde estás en casa y dices, ¿qué me pasa? Claro, ¿sí? Las dorsales, los trapecios, los hombros, las cervicales, las cefaleas. ¿Dónde termina? ¿Sí? ¿Dónde termina este canal que sube hacia arriba? Pretende terminar en los colmillos, ¿sí? Porque la boca es el órgano agresivo por excelencia, es el más rápido.
Entonces, en alguna medida, toda esa contención de ese flujo podría ser un estímulo directo, natural y espontáneo que aflora de mi cuerpo, yo tengo que contenerlo reprimiendo esos segmentos corporales. ¿Sí? ¿Dónde terminaría? Aquí. ¿Qué ocurre si yo no lo libero? Que me pego las noches reventándome las muelas, eh, chocando, chocando mi mandíbula, tratando de liberar toda la tensión que he venido acumulando en el momento donde yo no he podido generar esa libre expresión de lo que ocurre. ¿Sí? Entonces, necesitamos poder comprender cómo es en nuestra anatomía el recorrido de nuestras emociones, entender cómo se organiza, cómo son los primeros acordes de todo eso, para no darnos cuenta cuando ya ha ocurrido el evento, para darme cuenta cuando algo se está empezando a activar. Porque entonces en ese momento, si tengo la posibilidad de volver la vista dentro de mí y observar cómo se está organizando, igual puedo darme cuenta de que me viene bien no cortar mi respiración. Ok, voy a seguir respirando. Y voy a tratar de no mantenerme rígido y contenido, sino que voy a tratar de flexibilizar un poquito mi cuerpo y que voy a tratar de no desenraizarme del suelo. ¿Os suena esto? Cuando tenemos un ataque de ira importante, en muchísimas ocasiones perdemos el contacto de los pies con el suelo. ¿Sí? Y entonces perdemos una enorme cantidad de información. Es muy difícil tolerar lo emocional si no tenemos una buena base, si no tenemos una buena toma a tierra que nos permita precisamente que si hay una subida de tensión emocional, yo la pueda tolerar, yo pueda abrirme a eso. Entonces, moverme, respirar y mantenerme anclado son tres recursos fundamentales para poder ampliar mi experiencia corporal en el momento en el que aparece una emoción. ¿Sí? Que lo primero que hacemos es dejar de movernos, porque dejar de movernos es la manera más eficiente que tiene nuestro cuerpo para cortar la emoción. Sí, sí, la emoción la propia acepción, ¿no? E movere, ¿no? ¿Sí? El origen latino ya lo está diciendo, ¿no? Tiene que ver con el movimiento. Entonces, la mejor forma de neutralizar una emoción es dejar de movernos. Y entonces la mejor manera de recuperar el contacto con lo emocional es retomar y flexibilizar el movimiento. Permitir que esos lugares donde se queda, clac, encajada la emoción, se puedan movilizar para que en lugar de sentir ese bloqueo de la angustia aquí, yo pueda ir poco a poco flexibilizando, abriendo, cerrando, volviendo a traer mi conciencia a esta zona, que es una zona que había quedado bloqueada y aislada de mi conciencia. ¿Cómo voy a darme cuenta de lo que necesito si yo estoy disociándome de esa información? Es muy difícil, ¿sí? Y si yo dejo de moverme y dejo de respirar, ¿sí? Que esto parece que suena a barbaridad, pero todos todo el tiempo estamos generando un montón de eventos donde dejamos de respirar. Generamos apneas de minutos, ¿sí? Para darle la vuelta a la tortilla de patatas, ¿sí? O para mandarle un correo electrónico a alguien. Hay cantidad de momentos en lo cotidiano en los que dejamos de respirar, porque es un recurso muy eficaz para sentir menos. La oxigenación favorece todo ese movimiento interno que me pone en contacto con la información de dentro. Entonces, claro, dejar de respirar es un recurso de esa inteligencia que decíamos. Claro, esa inteligencia generó ese recurso igual hace 42 años, cuando me asustaba de lo que ocurría y generaba un evento con todo mi cuerpo que me asustaba y dejaba de respirar y me quedaba congelado y petrificado. Pero ya no soy más ese niño de 4, de 5, de 3. Ya no estoy en el entorno. Entonces puedo empezar a darme cuenta de cómo mi cuerpo se está organizando. Y entonces igual puedo empezar a respirar y puedo darme cuenta de cómo se activa, ¿no? Una respiración más torácica, más del sistema simpático. Entonces
elijo voluntariamente ir bajando un poquito mi respiración, generar una respiración más abdominal, tratar de bajar mi centro de gravedad, volver a conectar los pies con el suelo, ¿m? Poder estar más presente para permanecer en contacto y permitir que la información se pueda ir revelando. Mantenerme en contacto con lo de dentro para luego poder dar la respuesta consciente y coherente que yo siento que es más adaptativa a lo necesario y conveniente para mí en este momento. Y no hay recetas, porque cada instante es único. Entonces, cada instante ojalá pudiéramos tener la suficiente presencia como para poder decodificar esa información y decir, ok, va por aquí. ¿Sí? Y esa es otra, ¿no? De las claves importantes. Cuando digo permanecer presentes, ¿sí? Permanecer presentes y atentos, desplegar una mirada atestiguadora y observadora del contenido de lo de dentro. ¿Mm? Dejar de sentir que somos una experiencia para poder empezar a colocar esa experiencia como un objeto que puedo observar. ¿Sí? Para esto, todo lo que tiene que ver con el despliegue del observador, lo meditativo, la capacidad del despliegue de la conciencia testigo, ¿sí? Todo esto que viene de la mano del despliegue de lo transpersonal, del cultivo del silencio, me permite poder poner una mirada atestiguadora, pero sobre todo compasiva sobre lo que emerge en mí. Y eso está ampliamente demostrado que es lo que cura. Si os decía antes, ¿no? La historia quiere contarse todo el tiempo, pero necesita de alguien que la pueda sostener ahora. Necesita de mi yo adulto que pueda, ahora sí, con los recursos que tengo, escucharla, sentirla y permitir que venga poco a poco, que configure mi comprensión de por qué esto que está pasando, esta discusión que estoy teniendo, que no debería ser para tanto, me está colocando en un lugar de una incomodidad gigante. Y eso, cuando yo lo puedo atestiguar y puedo colocar esa mirada compasiva y amorosa que puede abrazar eso, para que esa parte adulta pueda acoger esa información, es lo que hace que esto pueda procesarse de nuevo, que esto pueda repararse. Porque ahora esa historia cuando se cuenta, cuando me doy cuenta internamente de que esta situación me está tocando en un lugar que es que tiene que ver conmigo, claro que tiene que ver conmigo, porque desata todos mis demonios de mi infancia. Bonita palabra, ¿no, Isabel? Resignificar, ¿no? Resignifico esta experiencia, digo, ojo, que es que esta experiencia igual ni siquiera es una cuestión tan personal, es un evento que está disparando en mí algo, ¿sí? Pero cuando podemos darnos cuenta de eso, cuando tenemos la capacidad, que se entrena, ¿verdad? De darnos cuenta de eso, para poder procesar esto desde ese otro lugar, wow, ahí empiezan a pasar cosas, ahí se repara internamente algo. Ahí nos sentimos que podemos ahora sí hacer algo diferente con esto, porque puedo empezar a diferenciar el pasado del presente y darme cuenta que el evento y el estímulo que está aquí y esta discusión que estoy teniendo con mi pareja o esta sensación de sentirme abandonado y perdido, ¿sí? Está vinculada con aquello. Y entonces puedo trazar una línea y puedo darme cuenta de cuánto de lo de hoy y cuánto de mi respuesta quiero que sea proporcional a lo que está pasando ahora y no venga teñida y barnizada de todo lo que ocurrió hace 42. Y esa capacidad es la que nos permite sentir que nos apropiamos de la experiencia presente, que tenemos muchísimos más recursos de los que pensábamos que teníamos. Pero claro, para eso necesitamos poder permanecer
seguros y en calma para que una parte importantísima a nivel de nuestro cerebro que tiene que ver con el hipocampo, que es el encargado de decir, esto es el pasado y señores, esto es el presente, se pueda mantener activa. Y el hipocampo se lleva muy mal con el cortisol, ¿sí? Entonces, claro, mientras no haya seguridad, mientras no haya una capacidad de regularme internamente y de abrazar esta experiencia, uff, qué difícil va a ser. Va a ser muy difícil trazar esa línea. Y entonces voy a estar actualizando todo el tiempo el pasado en el presente, trayéndomelo todo el tiempo. Estar siendo catapultado todo el tiempo a mis recursos infantiles, sintiendo que, madre mía, otra vez he caído en lo mismo, otra vez he repetido esta historia, otra vez vuelvo a cometer la misma exageración, otra vez no pude hacer lo que tanto me hubiera gustado hacer. ¿Mm? Así que la presencia, el despliegue de esa mirada amorosa que activa los recursos adultos y que puede discernir entre lo que es proporcional ahora para poder responder y lo que es una exageración teñida de pasado, es fundamental, fundamental. Tengo aquí notado una frase que algunos me habéis escuchado ya varias veces, pero es que me gusta mucho. Es de John Bellwood que dice, la verdadera sanación ocurre cuando podemos estar presentes en los lugares donde antes estábamos ausentes. Wow. Si nos llevamos esto a nuestra temática de hoy, porque esto nos lo podemos trasladar a un montón de sitios, ¿sí? Pero como yo voy a arrimar el asco a mi sardina hoy con el cuerpo, tiene que ver con esto, ¿no? Si yo todo el tiempo estoy evitando el contacto con esta zona de tensión porque es el lugar que evoca mi dolor, posiblemente yo no puedo estar presente ahí. Y alejarme de ese dolor es lo que me ha, bueno, traído hasta aquí, ha sido un recurso de primer orden. Pero es un recurso de primer orden que, que fue una conducta elegida en un momento de guerra, en un momento de alerta, en un momento de emergencia. Si yo puedo comprender que ya en este momento esa hostilidad, esa emergencia, esa amenaza, esa alerta ya no está presente, a lo mejor puedo elegir estar más presente, un poco más, a lo mejor hoy un poco más presente en esta sensación para darle el espacio para que pueda traerme la información de lo que necesito. Guadalupe, la frase es de John Bellwood, ¿sí? Psicología del despertar, tiene una obra fabulosa. ¿Mm? John Bellwood. Bien, bueno. ¿Y la tristeza por dónde viaja? ¿Por dónde va la tristeza? Ujú. La tristeza no se encuentra por aquí, ¿verdad? Uf, es un evento. ¿Habéis visto a un bebé o un niño pequeñito cuando llora? Tiene un espasmo como a nivel del vientre y ese espasmo ta, 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 va subiendo y nos va encontrando, ¿no? El llanto no se encuentra aquí, ¿no? Buah, ¿no? Y ocurre como la tormenta, ¿no? Que cuando se descarga, todo queda en paz, ¿no? Todo queda, ¿no? El alivio que viene después del llanto, después de la tristeza, ¿no? Que queda como un terreno que ha quedado, ¿no? Sereno después de todo el evento. Los pulmones, peso y tensión en el pecho, la garganta, efectivamente, eso es Luiso, ¿no? Es un evento que habitualmente sentimos por aquí y se nos suele quedar ¡clac! También trabado por aquí, ¿sí? Porque si yo tengo que tirar adelante y aquí no hay tiempo para parar y los hombres no lloran y esto de sentir la tristeza es sentirme débil y entonces, bueno, pues tendré que empezar a acorazar toda esa trayectoria que la tristeza pretende tomar en mi cuerpo para expresarse. Y entonces no podré apropiarme de esa experiencia, no podré manejar
la experiencia de la tristeza como un evento posible, ¿no? Y a veces igual ni siquiera me doy cuenta, ¿no? Y si me paro a pensarlo, digo, ostras, pues igual hace que ya no lloro 2 años, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque igual, y si me apuras y lo intento, ni me sale. Porque cuando cristalizan determinadas pautas en nosotros, luego ya no es tan fácil. Luego ya no es tan sencillo, ¿no? Y bueno, me pongo una peli y a veces por ahí, ¿no? Pongo un drama así intenso, uf, y por ahí descargo. Claro, ¿no? El inconsciente se queda tranquilo diciendo, eso está ahí fuera, no tiene nada que ver contigo, ¿sí? Suelta, suelta, que aquí podemos, ¿sí? Y aquí no hay, tu identidad no está en juego aquí. Ala, ala, suelta. Pero claro, cuando tiene que ver con lo nuestro, se activan, ¿no? Todas las protecciones y todas las defensas. Y ahí, ahí no hay nada que hacer. No, si es que yo quiero. Sí, sí, sí. Sí, yo sé que tú quieres. Pero el inconsciente corporal manda mucho más. Esas protecciones son mucho más poderosas y generan un evento, ¿no? Que reúne una cantidad de fuerzas que se contraponen a ese estímulo que quiere salir. ¿Cuánta energía psicofísica gastamos en eso? Muchísima, ¿sí? Y ese es uno de los indicadores, ¿no? En la medida en la que vamos disolviendo determinadas tensiones en nuestro cuerpo, en la medida en la que esos cinturones de tensión, de esos segmentos que nombraba Reich, se pueden ir disipando porque me puedo ir apropiando de la experiencia de otra forma y adueñarme de ello de otra manera, hay mucha más energía psicofísica disponible. ¿Disponible para qué? Para la función adulta, para mi elección, para mi enfoque, para la capacidad de contacto, ¿sí? Para lo creativo. Un cuerpo en alerta y en amenaza no puede ser creativo. ¿Cómo va a serlo? Es imposible. Necesita priorizar otra jerarquía del sistema nervioso que activa otro tipo de mecanismos. La huida, la ansiedad, el ataque, la congelación. No hay forma no hay forma de ser creativos, no hay forma de aprender, no hay forma de socializar. No hay manera de ser seres sociales que nos regulamos mutuamente si lo que se activan son aspectos muy primarios de mí. Entonces, claro, cuando empezamos a trabajar con el cuerpo de forma activa, cambiamos nuestra respiración, generamos otro tipo de movimiento, nos vamos dando cuenta de toda la realidad interna que hay aquí dentro. Uno de los indicadores de que vamos por buen camino es que hay más energía disponible, es que el cuerpo está más vibrante, el cuerpo está más vivo, ¿sí? Todos los cuerpos están vivos, sí, vale, lo compro. Pero vivo con mayúscula, ¿sí? Eso, eso es lo que queremos, ¿sí? Que en la medida en la que se disuelva todo eso, que son defensas orientadas al miedo y la protección, se disuelvan y toda esa energía esté disponible para el contacto y la salida al mundo, ¿no? Poder estar en contacto con lo nuestro, con la vida, con lo conveniente. ¿Mm? ¿Y qué pasa? Y esta es otra pista interna para que quien quiera recoger cositas por ahí. ¿Qué pasa si yo, para protegerme de la tristeza, ¿verdad? Decíamos, pues tendré que cerrar, tendré que acorazar aquí, tendré que ir cerrando, tendré que ir generando aquí una zona, ¿no? Que luego decía, las zonas de contacto cero, ¿m? Sin mucha sensibilidad, con una sensación incómoda, ¿sí? Em, ¿Qué ocurre si yo inhibo, reprimo ese impulso del llanto? Que en muchas ocasiones, cuando yo renuncio a esto, al contacto de la sensibilidad de toda esta zona de aquí, y entonces se va quedando como un espasmo, clac, clac, porque yo no es que corte el llanto una vez, que lo he venido cortando desde el 77, ¿sí? Cuando ese espasmo ha cronificado y yo pierdo la capacidad de entrar en contacto con esta zona, ya no es solo que yo no pueda llorar, ya no es solo que yo la tristeza sea una emoción de las que
Pues no, habitualmente no, no soy una persona que se ponga triste, ¿sí? No es eso. Es que posiblemente también estoy perdiendo de vista la información que viene por aquí, que es a lo que llamamos el subimpulso tierno, que tiene que ver con la capacidad de entrar en contacto con nosotros y con lo que necesitamos. Ojo. Y entonces no lloro, pero cuando alguien me pregunta qué necesito, o digo que nada o digo que no lo sé, porque ni siquiera lo tengo muy claro, porque yo he ido rompiendo los puentes que internamente me brindan la información de lo que necesito, porque lo que necesito, lo que quiero, también está en mi cuerpo, también es mi cuerpo quien me lo dice. Y cuando yo voy cerrando determinados grifos en mi anatomía, no me sale gratis. No es que deje fuera la tristeza, que estoy perdiendo la capacidad de entrar en contacto con la información de qué es lo relevante para mí, cuál es mi siguiente paso, qué tiene fuerza y sentido. ¿Eh? Y ahí nos quedamos sin rumbo. Por eso en muchas ocasiones decimos, ¿no? La forma, el cuerpo, también representa esto. No solo representa desde el nivel más pequeño de cómo pulsa una célula, también representan los movimientos del alma. Sí, nuestros anhelos más profundos también están ubicados en nuestro cuerpo. Y si perdemos el contacto con él, estamos despistados también de esa parte. Por eso reconciliarnos con la dimensión de lo emocional no es solo por lo adaptativo de lo emocional del momento, que ya es un montón. Es que a veces eso viene de la mano de haber renunciado a cosas súper importantes para nosotros. Y entonces la rigidez ha tomado mi vida. Sí, y yo ya no sé muy bien quién soy. Porque en este acorazamiento me dedico a hacer las cosas como se espera de mí que las haga. Y pierdo la espontaneidad, lo creativo y el contacto de mí mismo. Me voy alejando de mí. Luego vienen las crisis de sentido, los momentos de crisis vital donde parece que todo se ha perdido. Hemos sido nosotros también, digamos, quitando el cableado de lo que me permite reconocer esa información. Entonces, cuando yo empiezo a tolerar mucho mejor todos mis procesos de organización dentro, también estoy empezando a tender un puente hacia mí mismo que me permite, bueno, recuperarme, ¿sí? Porque evidentemente una parte de quien soy, cuando decidí acorazarme, con 4 años, por ejemplo, ese niño que sí sabía lo que quería, se quedó allí. Entonces, cuando me preguntan ahora qué es lo que necesito y qué es lo que quiero, pues a lo mejor no sé responder. Pero a esa información igual la custodia él. Igual necesito ir a recuperar esa parte de mí porque me hace falta. Porque es la que me vincula con lo que es importante para mí. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Bien hasta aquí? Yes. Bueno, queridas y queridos. Y con el miedo, Carmen, Claudio, decía Jaime Guillén que el miedo es como un gazapo que se esconde, ¿no? En determinados lugares del cuerpo. Em, Yo reconozco que el miedo, por ejemplo, fue la emoción más difícil de ubicar, más difícil de encontrar, ¿sí? Poder sentir el miedo, poder dejarme llevar por el miedo. Claro, el miedo genera una sensación tremendamente contractiva, ¿m? Nos retira, ¿m? Cuando el miedo, hay muchos tipos de miedo y cada uno en el cuerpo se vive de una forma bastante diferente. No es lo mismo el terror,
¿sí? El terror en el cuerpo, cuando se vive, nos congela y nos cristaliza porque sentimos que estamos en una situación de vida o muerte. Y entonces el terror nos congela, nos paraliza, ¿no? Se activa el protocolo más de mayor importancia que dice, señores, inunden de opiáceos este cuerpo porque no hay solución, no hay salida, estamos al borde de la muerte. Primemos las funciones básicas fisiológicas, robemos por completo la sensibilidad de las zonas periféricas, retraigamos toda la energía atencional y sensitiva hacia el núcleo y que sea lo que Dios quiera. ¿Sí? Porque el terror, como miedo, representa esto, una amenaza igual figurada, ¿sí? Y esto es importante, porque la mente no entiende mucho de entre real y figurado, ¡puf! Sí, igual la respuesta es la misma y el nivel de opiáceos es el mismo, ¿sí? El terror nos congela y nos paraliza, ¿m? Que es muy diferente al miedo que sentimos cuando lo que tenemos es pánico, ¿no? El pánico genera un movimiento súbito donde lo que sentimos es que hay algo que no sabemos por dónde va a venir y que genera un esquema de alerta, ¿sí? Cuando yo estoy respirando así, estoy generando una activación de mi sistema simpático que eleva mi energía aquí arriba porque lo que tengo que estar es alerta y que cuando cronifica el pánico en mi cuerpo hace que tenga una hiperalerta constante, ¿no? Toda mi neurocepción está constantemente buscando dónde está la amenaza y la hostilidad porque internamente mi creencia lo que dice es el mundo no es un lugar seguro, no puedes confiar en nadie. Y eso ha quedado anclado como una realidad en mi cuerpo que ya no me permite bajar. Entonces, cada miedo, cada tipo de miedo en el cuerpo se vive de una forma. Lo interesante es tratar de observar cuál es la mía. ¿No? Lo que os decía, cada mundo, cada ser humano, la propia realidad de lo nuestro es lo que cuando nos empezamos a comprender nos da la pauta. Porque el café con leche para todos, no. No nos funciona, no nos sirve. Tenemos que reconocer cuál es el nuestro, por dónde va lo mío, qué tipo de miedo es el mío y cuando aparece, ¿dónde lo ubico? ¿Sí? ¿En qué tipo de momentos? ¿Dónde me tenso? ¿Dónde me relajo? ¿Qué se contrae? ¿Qué se activa? ¿Sí? ¿Hacia dónde va la energía en mi cuerpo? Hagámonos preguntas de ese tipo que nos obliguen a devolver la mirada a las sensaciones para que podamos ir generando discernimiento. ¿Mm? Bueno, María Luisa, podrían ser muchas cosas, habría que ver, ¿sí? Hay que ver la tendencia, ¿sí? Cuando decimos lloro y he llorado mucho, necesitamos ver cuáles son las emociones que están permitidas y las emociones que no están permitidas, ¿sí? Porque todos tenemos alguna tendencia, y podemos reconocer en nosotros, y a veces las emociones van por capas. Y tengo mucho contacto con la tristeza, pero tengo muy poco contacto con la rabia. Y de hecho, cuando me siento rabiosa o frustrada, también lloro, ¿sí? Porque lo que no está permitido para mí es esto, es la rabia, ¿no? Fue lo que se castró en algún momento, no estaba permitido, no, ¿sí? No pude incorporarlo como un registro de mí. Muchas veces, ¿no? Hay emociones que resultan, bueno, a veces instrumentales, a veces las utilizamos para poder tapar otras, ¿no? Están más accesibles, ¿no? Pero por debajo podría haber otras, ¿no? Y Guadalupe, la somatización de la depresión. Hay un libro maravilloso. Por si alguien quiere, Guadalupe, si te interesara sobre esto, hay un libro maravilloso que se llama La depresión y el cuerpo. Habla de toda la sintomatología que tiene que ver con los estados depresivos, no solo con la depresión, sino también con determinados estados de falta de fuerza, pérdida de energía, sensación de incapacidad, dependencia. ¿Sí? Hay muchos aspectos vinculados con la somatización de lo depresivo sin tener que atravesar la línea de lo patológico. ¿Mm? Pero evidentemente un estado depresivo es aquel en el que el cuerpo ha dicho, señores,
hasta aquí. Vamos a hibernar, vamos a reducir, vamos a cortar toda la experiencia, ¿no? No tenemos rumbo, no tenemos objetivo, no tenemos... Administremos y regulemos la energía, pongámosla al mínimo, ¿sí? Y vayamos en este estado basal, ¿m? En el que estamos, bueno, sin posibilidad, ¿no? Habiendo perdido la esperanza, ¿sí? La esperanza está muy vinculada con esto, ¿sí? La sensación de la fe en la vida, ¿no? La fe como esto que os decía antes, ¿no? El mundo es un lugar que me da lo que necesito. Yo puedo realmente tener lo que quiero. Es abundante y es nutritivo para mí. Puedo desplegarme con él, por él, con esta confianza y con esta esperanza, o siento que todo está perdido y que no hay nada que hacer. Porque si siento eso, evidentemente, fijaros lo que pasa en el cuerpo. Todo se va hacia abajo. Cuando perdemos la esperanza y la fe, cuando yo voy diciendo esto, ¿qué ocurre en vuestro cuerpo? ¿A dónde va la energía? Se hunde, se desploma. ¿Mm? Entonces, sin necesidad de los estados depresivos, en muchas ocasiones la tendencia a una autoestima muy baja o a una descarga muy grande energética está muy vinculada con esa sensación de qué ocurre, cómo es mi vínculo con la esperanza y con lo posible para mí en la vida. ¿Mm? No, el libro no es de Reich, es de Alexander Lowen, que era discípulo de Wilhelm Reich. Sí, Guadalupe, que tiene una obra maravillosa. ¿Sí? Bueno, el aislamiento de la tristeza, habría que ver. La tristeza necesariamente nos lleva hacia adentro, pero nos lleva hacia adentro porque como recurso adaptativo la idea es poder volver adentro a reparar, volver adentro a recuperar. Cuando estamos en un proceso de duelo, la necesidad de repliegue hacia lo interno para regenerar quién soy yo después de esta pérdida es fundamental. Entonces, ojo porque hay un aislamiento que puede ser necesario. Hay un aislamiento que puede ser tremendamente adaptativo para qué ocurre a partir de aquí, en este momento de mi nuevo ciclo vital. ¿Quién soy yo a partir de ahora? ¿Quién soy yo sin este ser? ¿Quién soy yo ahora? Tengo que resignificar esta identidad nuevamente para poder ahora, una vez hecho ese proceso que necesariamente nos repliega, nos hiberna temporalmente, poder volver a salir habiendo recolocado ese nivel de identidad. Entonces, habría que ver ese aislamiento cómo es, ¿sí? Habría que ver si cronifica o no cronifica. Bueno, de duelos ya tenéis a Mariela por ahí contándoos muchas cositas que en este tiempo, creo que la semana que viene tiene una charla ella sobre tipos de duelo. No os la perdáis. Muy bien. ¿Alguien se queda con alguna pregunta? ¿Alguien se queda con alguna duda? Dicen que una pregunta no hecha es una puerta no abierta. Que nadie se quede con ganas de abrir una puerta. Eh, sí, sí, en este tiempo vamos a lanzar alguna cosita que va a tener que ver también con el trabajo biográfico y con esa otra parte que es preciosa, que tiene que ver con, bueno, con lo que nos contrae por nuestra construcción y nuestra biografía, pero también con los dones que acompañan precisamente eso, ¿no? Y con poder darle un sentido mucho más profundo y mucho más transpersonal a esa vivencia de la herida, ¿no? Porque si no, a veces nos podemos quedar con una idea de la herida como algo, algo muy contractivo y doloroso, ¿no? Y entonces es que solo estamos mirando una cara de la moneda. Hay otra cara de la moneda que tiene que ver con la posibilidad, con el destino, con lo que está para nosotros, con la capacidad de unificarnos y utilizar ese dolor como una palanca para construir muchísimo más amor, ¿m? Para nosotros y para los demás. Isabel, es normal sentir tanta tristeza después de un ejercicio físico intenso. Lo que puede estar ocurriendo es que tras la descarga
tras una fuerte descarga que se puede hacer a través del ejercicio, estemos más conectados con ese impulso tierno, porque hayamos podido vaciar una gran parte, habremos podido regular una gran parte de toda esa activación del sistema nervioso y tras esa regulación quede un tono más bajo. A lo mejor es con lo que necesitamos conectar. ¿Sí? Hay que ver cuál es nuestra tendencia, si a cargarnos, a descargarnos. Mm. Y el respeto a nuestros procesos, ¿sí? Entender cómo es nuestro cuerpo y cómo responde. Eso es súper importante. Esto que decís, ¿no? Voy a una clase de yoga, me ocurre esto, tirar de ese hilo. Tenéis una información valiosísima, no la perdáis. Ir tirando de eso para tratar de comprender mejor cómo son vuestros procesos internos. ¿Qué es lo que os viene bien y qué es lo que no? ¿Qué es lo que os conecta con la vida y con vosotros mismos y qué es lo que no? ¿Mm? Tienes hoy una información accesible y directa 24/7, ¿no? Muy bien, pues un gusto, queridas y queridos. Seguimos caminando juntos. Nos vemos, si os apetece, en las siguientes. Que os sigan llegando convocatorias y demás. No os perdáis a Mariela, que esta semana tiene alguna cosita. Y muchas gracias por la participación, por las preguntas, por la presencia, por el cariño. Os mando un abrazo enorme y ahí seguimos. Que estéis bien. Chao. Muchas gracias. Chao, chao.